Dios le bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la clase 10. Una disculpa porque envié un poquito retrasadita, pero vamos a la era inconclusa, la era que estamos. La historia se sigue escribiendo y nuestro anhelo y mi deseo y mi oración es que tú seas parte de esta historia. De seguro es que de una u otra forma lo serás, como hay tantos héroes anónimos, porque aquí vamos viendo nombres entresacados, pero ¿cuántos hay que no sembraron el cristianismo en toda América Latina y lo están sembrando en otro lado, de los cuales ni siquiera sabemos su nombre? Así que nosotros somos parte de esta era inconclusa. Bueno, la nueva situación. ¿Por qué se dice que la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años, involucró a casi la totalidad del planeta? ¿Y cuánto se calcula que murieron en esa guerra? Hermano, envolvió a 30 naciones, fuerzas armadas, con un total de 75 millones de personas. Mira, en realidad la séptima parte murió, es el número alrededor de 10.714.000 personas de muertos. La séptima parte de 75 millones, y por ahí dando alrededor de una cifra más o menos de eso. Qué cantidad impresionante de personas murieron, ¿sí? Más de un tercio fue herido en batalla, muertos heridos, aparte de los muertos, y las bajas civiles fueron un poco menos que las militares. ¿Por qué se dice que el acontecimiento más notable fue la Revolución Mexicana? Y aquí hay datos bien importantes. Mira, qué coincidencia, ¿verdad? Esta clase siempre queda en los programas de estudio exactamente cuando acabamos de dar el grito. Bueno, algunos la ven antes, otros la ven un poquito después, pero siempre para esa fecha. Duró varias décadas, alrededor de muchos años, conflictos entre la iglesia y la revolución y el Estado, y en 1920 las propiedades eclesiásticas fueron confiscadas. La enemistad entre la iglesia y el Estado fue amainando hasta que llegó a un nuevo entendimiento, ¿verdad? Esa relación entre iglesia y Estado. Pero en realidad fueron muchos los datos. Te doy unos datos acá que saco de la historia de su otro profesor, Adrián Capitaine Roca, hijo, que me parecieron interesantes. Dice estos datos que él puso en su historia: toda revolución de los hombres ha sido a través de la sangre. En la Alhóndiga de Granaditas, el cura Miguel Hidalgo logró la primera gran victoria en la lucha por la independencia. Familias españolas y soldados se refugiaron ahí tratando de sobrevivir a la toma de la ciudad. Pero gracias a la hazaña del famoso Pípila, ¿te acuerdas que llevaba como una losa en su espalda? Prendieron fuego al portón y lograron entrar a donde estaban refugiadas las familias. Al entrar se dio una masacre, hombres y mujeres, niños, ancianos fueron asesinados. Se dice que fueron más de 400 personas. El color rojo de la sangre permaneció mucho tiempo en la Alhóndiga de Granadita, ¿verdad? Que parte de esto lo estudiamos en las escuelas, en secundaria y primaria, ¿verdad? Cuando vemos la historia de nuestra independencia. El estandarte fue el odio de la opresión de tantos años y la promesa de tener permiso de saquear por completo, todo bajo el pretexto de que Dios así lo quería. Porque la historia de México por el dedo de Dios se escribió. Y es verdad, soberanamente lo permite. Muchos otros conspiradores como Pavón, Allende, etcétera, reprobaron por completo aquella masacre y saqueo de Guanajuato. El pensamiento de Hidalgo fue algo así como: antes ellos lo hicieron con nosotros, ahora nos toca a nosotros hacerlo. O sea, el curita tenía un corazón lleno de venganza. Bueno, al fin de cuentas Dios lo usó y tenemos que aprender a dar gracias a Dios por todo. Un año después, el apasionado y valiente, impulsivo y violento Miguel Hidalgo fue ejecutado y su cabeza fue exhibida como un trofeo en el lugar donde se dio el primer golpe de insurrección. Así todas las revoluciones, dice Adrián en su historia, hombres tratando de conquistar a los hombres. Hidalgo murió, la guerra continuó 10 años más después de su muerte, y aún después de ser libres, seguiríamos siendo esclavos de tantas cosas. Esa es la verdad de nuestro México. Yo agradezco a Dios, al igual que Él dice, porque somos un país libre en muchos sentidos, pero hasta que Jesús no nos hace libres, no somos verdaderamente libres. Eso es lo que nosotros en las iglesias, yo sé que tú en tu iglesia a lo mejor lo hiciste, celebramos nuestra libertad en Cristo, porque como país somos esclavos de la idolatría, de la corrupción, de la violencia, del narcotráfico y de 1000 cosas más. Solamente es un escaso porcentaje. Algunos creen que 10%, otros creen que es un 8, un 6% de mexicanos que son verdaderamente libres en Cristo. Esta historia de saqueo y sangre no borra el logro de volverse un país independiente. Todas las revoluciones se libran en esa manera.
En todas hubo blancos y negros, hay muchos actos heroicos, trascendentales, muchos personajes llenos de matices, pero eso siempre, la historia nos va a apuntar a lo mismo. Podemos alcanzar cosas, luchar por motivos correctos, alcanzar el honor de muchas maneras, dice Adrián en su escrito, pero nuestra mayor necesidad seguirá siendo Jesús. Y hermano, toda la historia nos lleva a eso, aunque hay solamente un verdadero héroe, y ese se llama Jesucristo. La tercera pregunta, aparte de la atracción del fascismo, estaba en su promesa de restaurar glorias pasadas. ¿Qué es lo que se encontraba detrás de esas promesas? Hermano, bueno, detrás del renacimiento del imperio que hablaba Mussolini y los espartas de los griegos, estaba la glorificación de la guerra. En realidad era un rollo grueso eso, en estas personas, en Hitler, en Mussolini. El temor al libre intercambio de ideas, el nacionalismo totalitario y la oposición a toda forma de igualitarismo. Iban contra todo lo que sonara como democracia, liberalismo y pacifismo. Ellos querían algo totalmente distinto a esos ideales. Y, hermano, detrás del fascismo estaba todo eso. Con respecto a cómo empezó la Segunda Guerra Mundial, bueno, cuando toda Europa occidental estaba en manos de los fascistas, o sea, el eje formado por Hitler y Mussolini, los italianos y los alemanes, al que después se uniría Japón, y ese eje, bueno, olvídate lo que llegaría a ser, ¿verdad? Entonces Rusia se repartió a Polonia con Alemania y todo parecía ir bien, ahí no, en ese parece tratado de ir, y extendió su posesión en el Báltico, pero entonces los japoneses extendían su poder en el oriente, y en 1941 los alemanes atacaron Rusia, y entonces se armó la grande. ¿Por qué? Porque se hicieron traicionados. Los japoneses atacaron a Estados Unidos en su base naval de Pearl Harbor en Hawái. Por cierto, yo sé que a lo mejor la has visto, la película de Pearl Harbor, te da una idea tremenda de lo que sucedió y bueno, lo terrible que fue ese ataque, ¿verdad? Y lo que produjo en Estados Unidos, porque eso es lo que hace que a Estados Unidos no meta la guerra. Antes de eso ellos no querían entrar. Hermano, todas las potencias estaban en guerra entonces. Estoy hablando de las potencias, otras que solamente, ¿verdad?, con un buque de guerra por ahí colaboramos un poquito como los mexicanos, pero bueno, las verdaderas grandes potencias estaban metidas casi todas. ¿Cuántas naciones entraron en la Segunda Guerra Mundial? Está 57 naciones. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó se habló de 15 millones de muertos en total, pero ¿cuánto fue aproximadamente por país? Y estos son los datos. Cuando el conflicto termina, hubieron más de 15 millones, hermano, pero uno de cada 450 de muertos en Estados Unidos, uno de 200 para China y Francia, uno de 150 para Italia y el Reino Unido, ¿sí? Mira esto, hermano, uno de 46 para Japón. Si te vas dando cuenta, el número va siendo mayor, o sea, fueron más las pérdidas de esos últimos, uno de 25 para Alemania y uno de 22 para la Unión Soviética. O sea, los que menos bajas tuvieron son Estados Unidos, de ahí va China y Francia. Los que más tuvieron, ¿verdad?, fueron Alemania, la Unión Soviética y Japón. ¿Qué hay que añadir a las cifras que aún es mayor de bajas civiles? Oh, hermano, esto, los millones de judíos exterminados por los nazis y sus aliados. Sí, ese número no está dentro de la otra cifra. Y el número incalculable de los que murieron de hambre y de enfermedades como resultados indirectos de la guerra después de esto. ¿Y cómo termina la guerra? Con la explosión atómica de Hiroshima, la bomba atómica ya, ¿verdad?, el 6 de agosto de 1995, y las secuelas que todo esto dejó en mortandades terribles, en enfermedades que algunos hablan de que hasta la fecha nos siguen por todo el mundo. 9. ¿Cómo se vieron los cristianos en medio de tales perplejidades y disyuntivas en el siglo XX? ¿Alguna vez te pusiste a pensar, viendo la historia de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, desde la óptica cristiana? Oye, no me había puesto a pensar en ello, pero qué interesante, ¿verdad? Divididos, confusos, amedrentados, a pesar de ello, en medio de la guerra, la persecución, la injusticia social, el nacionalismo idólatra. Contra todo eso tenían que luchar ellos como cristianos. Porque imagínate, vamos a ver más adelante el caso de los alemanes. Soy alemán, pero soy cristiano, y no por ser cristiano puedo apoyar lo que Hitler está haciendo. Y en cada país pasaba lo mismo. Imagínate, hermanos de las mismas iglesias, misma denominación, de Italia, Alemania, Rusia, ¿no? Con los conflictos, algunos pocos que pudieran haber en Japón con los conflictos con Estados Unidos. Oh, qué difícil debió haber sido eso.
Hubo cristianos de toda confesión que se esforzaron por servir y dar testimonio de aquel cuya paz y justicia no tendría fin. Esa es la historia trágica y gloriosa, oscura y luminosa que nos toca narrar y vivir años después de esa Segunda Guerra Mundial. El cristianismo oriental. Vamos a ver un poquito lo que pasó, ¿verdad? Allá en el Oriente. ¿Qué frase se usa para hablar de que la iglesia no puede contar con el apoyo político y social de que gozó desde el tiempo de Constantino o la era post-Constantina? Porque acuérdate, Constantino cristianizó, ¿sí?, el mundo aquel entonces, o el Imperio Romano. Porque era un emperador cristiano, dejó de haber persecución, apoyó a la iglesia y todo eso. Hubo una unión iglesia-estado. Pero la era post-Constantina cambió todo. A partir de la Revolución Francesa y de un modo cada vez más intenso, el cristianismo occidental ha tenido que enfrentarse al reto de estados seculares que, aunque no siempre son hostiles, tienden al menos de hacer caso omiso de la fe. Y cada día eso ha ido creciendo cada vez más. Por ahí checaba yo un artículo, hermanos, si puedo se los mando, cómo la mayoría de las banderas de países europeos, del lado occidental mayormente, y aún de la parte de los países escandinavos de Europa, la mayoría de ellos, hermano, tienen una cruz en sus banderas. Son muchísimas las banderas que tienen una cruz o algún símbolo cristiano, por todo lo que trajo la Reforma y cómo se sentían occidentales. ¿Saben que están pensando algunos que otros países en cambiar su bandera y quitarle ese símbolo cristiano? De ese tamaño está el asunto. No sé si algún día lo podrán hacer. Algunos por ahí ya están intentando, queriendo hacerlo. Pero son datos interesantes de todo esto. Es la era post-constantina. ¿Qué filosofía occidental se impuso en Rusia y qué sucedió a partir de ello? El marxismo. Y bueno, esto es parte de la historia. Se impuso en el país en 1918. La iglesia fue separada oficialmente del Estado y la Constitución de 1936 ratificó lo hecho. Esa misma Constitución garantizaba tanto la libertad de culto como la libertad de propaganda antirreligiosa. Pero en 1920 se prohibió la enseñanza religiosa en las escuelas, se había prohibido, y 2 años antes los seminarios habían cerrado por orden del gobierno. Solo que acá el marxismo, hermano, iba a poner un sistema algo diferente, hermano. ¿Y qué sucedió para la fecha 1993? En parte debido a la guerra con Alemania, hermano, el gobierno había decidido reconocer la existencia de la iglesia ortodoxa rusa, totalmente distinta a las iglesias cristianas de Occidente, y aún distinta, aunque un poquito más parecida, a la iglesia romana. Pero ahí empieza lo que se conoce como la iglesia ortodoxa rusa, o de varios países comunistas, hermano. Y no solo comunistas, de otros países, ¿verdad?, del Oriente. En el Oriente se desarrolló, se propagó y apoyada, para que entienda, la iglesia ortodoxa rusa es como si la iglesia oficial del Estado, es como la iglesia anglicana en Inglaterra, o como la iglesia romana en Roma, que después se extendió para gobernar el catolicismo. Iglesias que tienen que ver más con un país, a veces que con una fe, pero bueno, también tienen que ver con un estilo de fe. Vamos al catolicismo romano, porque esto igual dio un brinco fuerte. ¿Por qué en Roma estaban convencidos de llegar a un acuerdo con Hitler y cuál fue la actitud de los papas ante Hitler y los nazis? ¿Por qué razón, hermano? Porque le temían más al comunismo que a los fascistas o al nazismo. Por eso llegó a un acuerdo con los nazis. Imagínate, la iglesia de Roma acordando con los nazis, que los obligó a guardar silencio ante las atrocidades que los nazis cometían con los judíos. O sea, no se opusieron. ¿Por qué? Porque le tenían más miedo al comunismo que a ellos, que al fascismo o al nazismo, y prefirieron aliarse con estos grupos, ¿verdad?, revolucionarios, de liderazgos, voy a usar la palabra locos, como Hitler, Mussolini. Prefirieron con ellos que con el comunismo. Y la gran pregunta, bueno, ¿de qué lado se iban? Los ideales que hubieran quedado neutrales, como quedaron muchos del lado de los protestantes. La reacción de los papas Pío XI y Pío XII, hermanos, a la persecución de los judíos en Alemania y en otros países dejó mucho que desear. ¿Por qué? Porque en realidad no hicieron lo correcto que debían de hacer. Y fueron cristianos, aparte de agrupaciones cristianas, los que empezaron a ver formas de cómo proteger y ayudar a los judíos. Allí en esa historia de masacre contra los judíos, aparece Corrie
T. Bond, una mujer, hermanos, que hizo cosas increíbles. Por cierto, me vas a mandar el nombre de esta mujer y te recomiendo una película muy antigüita, se llama El Refugio Secreto, ¿sí? La historia de Corrie Ten Boom, lo que hizo ella para ayudar a los judíos, cómo los escondía, ¿sí? En lugares, en su casa, en bodegas, ¿verdad? Increíble lo que hizo esta mujer, Corrie Ten Boom, por muchísimos judíos, hermano, arriesgando su propia vida. Y bueno, y siendo llevado después a la cárcel por eso. Por ahí, hermano, te dejo de tareita que mandes ese nombre. Y si tú quieres después ver y buscar esa película. ¿Hasta dónde llegó la expansión imperialista de la Unión Soviética y su comunismo? Oye, hermano, la mayor parte de Europa Oriental, todo el Oriente, y en Asia, en Japón, en China, hacia allá, hermano, se extendió, ¿verdad?, todo el imperialismo de la Unión Soviética y su comunismo. Y tú sabes, por eso es que tantos países que están bajo esa óptica o bajo ese ismo del comunismo, ¿verdad?, que es tan terrible y tan fuerte. Y que Dios nos libre a México de algo así, y que Dios libre a Nicaragua, ahora están viviendo, y que Dios libre a Venezuela y a Cuba y a tantos países en América Latina que están batallando con eso, y que Dios nos libre a México, y que Dios nos guarde de que algo así pudiera llegar a pasar acá. Si Dios lo permite, tendrá un propósito, pero la verdad hay que ser muy sabio y hay que aprender a tener mucho cuidado de seguir cuidando la separación iglesia-estado y no engañarnos tan fácilmente por lo que a veces se dice y dicen los líderes políticos. Digo con mucho respeto, independientemente de qué color de partido pudiera ser. En esos países el catolicismo y el protestantismo había sido completamente extirpado, hermano, para esos tiempos. Tú sabes, ya vimos el trabajo misionero que hicieron allá muchos. Hudson Taylor, Adoniram Hudson, hermano, todos esos personajes hicieron una labor increíble, aparte de misioneros, igual católicos, Francisco Javier, Mateo Ricci, todo, hermano. Pero el comunismo arrasó, voy a usar la palabra como eso. Te voy a decir algo, y esto algunos me lo han preguntado, hermano, pero ¿cómo es posible que si ya la iglesia había progresado allá, pues no dijo Cristo? Ahora, me va a mandar ese texto. No, Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían con la iglesia. Sí, cuando Cristo habla de la iglesia en general. Al fin de cuentas la iglesia triunfará. Pero eso no implicaría que algunas iglesias locales tuvieran problemas o desaparecieran, ¿no? O algunas agrupaciones de denominaciones desaparecieron como tal de X o tal país. La iglesia siempre va a seguir existiendo y la iglesia, hermano, va a gozarse, oiga bien, con el Señor cuando Él regrese para estar con Él por la eternidad. Pero mientras tanto, es verdad que a veces hay situaciones de crisis que pueden pasar en una iglesia y dicen, oye, pero ¿y dónde se cumplió ese texto que dijo Jesús? Que las puertas del Hades no prevalecerán. Es verdad, no van a prevalecer, porque al fin de cuentas la iglesia en Cristo Jesús va a ser más que vencedora en medio de todas esas cosas. Pero estamos hablando de la iglesia como general, no de la iglesia Monte Sinaí, donde yo estoy, por decir algo, o no de la iglesia local donde tú estás. No, esa podría tener un problema serio, pero la iglesia no deja desaparecer porque desaparezca un templo o porque desaparezca una denominación. Espero que me entienda eso. Pero porfa, me mandan ese texto de tarea igual. ¿Qué fue lo que hizo el Papa Pío XII en 1950, lo cual obstaculizó el camino de la unidad cristiana? Este tipo le echó a perder todo. El comunismo trataba de unir a agrupaciones y aún al catolicismo. Se dedicó a centralizar el gobierno de la iglesia al Vaticano. Vea cómo cuando aparece el Vaticano, hermano, empieza a aparecer ya más fuerte. A darle uniformidad a la iglesia en todo el mundo. Le colocó un obstáculo al ecumenismo al proclamar el dogma de la Asunción de María. ¿Y qué es eso? Que el cuerpo de María fue elevado directamente al cielo sin ver muerte. Hermanos, en la Biblia solamente hay una ascensión que la Biblia registra como tal, ¿no? O que pudiéramos hablar de que Elías fue ascendido al cielo, de que Enoc caminó con Dios y un día se lo llevó, pero la que a ti y a mí más nos interesa, la más importante, es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que se narra en Hechos capítulo 1, hermano, versos 9 al 11. Cuando los ángeles dieron este mismo Jesús que ves tú que se va al cielo, Él mismo es el que va a volver. Esa es la ascensión más importante para ti y para mí. La otra es pura fantasía, hermano. Puro cuento de hadas, con todo el respeto, ¿verdad? Porque María en ninguna parte de la Biblia dice que haya ido al cielo sin ver muerte. Si fuera una verdad, la Biblia lo registraría. Pero hermano, la Biblia no registra nada de eso. La única que queremos y que nos importa es la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual volverá por segunda vez para llevarnos con Él. Así que, hermano, era triste lo que hacía el Papa, tronaba con eso. Me mandas ese texto, por favor,
que está ahí también hasta en tu pantalla. El Papa Pío XII reafirmó la doctrina católica tradicional y advertir acerca de los peligros del tiempo presente. Buscaba cambios en la iglesia para responder al mundo moderno. El Papa Juan XXIII quería, que es distinto a aquel Papa que ya vimos antes en la historia, ¿te acuerdas? Que fue en el tiempo de, hermano, la cautividad babilónica, donde hubieron hasta de varios papas al mismo tiempo. Quería construir este Papa Juan XXIII un puente entre la iglesia y el Nuevo Mundo. Y por ahí va a aparecer el Concilio del Vaticano II. En ese concilio lo intentó hacer, bueno, han tratado de hacer, pero en realidad es que con ese tipo de creencias es difícil que pueda haber unidad con ellos por tanta falsa doctrina. El documento básico de la iglesia, en este capítulo del protestantismo europeo, hermano, de confesante, era la declaración de Barmen, allá en Alemania. ¿Qué decía esa declaración y cuál fue la respuesta del rey alemán, hermano? Antes a las iglesias alemanas, Hitler las estaba uniendo para apoyar su movimiento antisemítico contra los judíos. O sea, como la iglesia católica lo apoyaba, Hitler quería que los protestantes igual lo apoyaran. Acuérdate que Alemania es el lugar donde empezó la reforma protestante, hermano, con Martín Lutero. Y Hitler quería que en realidad las iglesias protestantes, que eran fuertes, se pusieran de su lado. Creyéndose la raza alemana superior a ellos, desde los púlpitos se apoyaba a los nazis. Lo logró. Parecía que Hitler estaba haciendo que los pastores estuvieran de su lado. Para cambiar eso, se reunieron varios maestros y teólogos, varios pastores, varios líderes de la iglesia. Este era un cuerpo que en el nombre del evangelio se oponía a las enseñanzas y las acciones de los nazis. Y esa es, hermano, lo que se conoce como la iglesia confesante en la declaración de Barmen, hermano. Y mira, sus aseveraciones central era que como cristianos debían rechazar la falsa doctrina. Solo se debían aceptar como base para sus mensajes la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Pronto el Reich alemán arrestó al doctor Martin Niemöller, pastor de Berlín y crítico del gobierno. Y empezó la cosa a ponerse difícil contra ese grupo de maestros, teólogos, pastores que se oponían, hermano, al régimen nazi, al Reich alemán, al Hitler y a toda la Gestapo que él estaba armando para hacer daño, ¿verdad? A los judíos, pero también, hermanos, al cristianismo. Marca lo que tenga que ver con Dietrich Bonhoeffer, y aquí aparece este personaje. Fue el más destacado opositor de Hitler. Hermanos, era un joven pastor, vivió en 1906 a 1945. Era pastor en Londres cuando la iglesia confesante lo invitó a volver a Alemania para dirigir un seminario clandestino. Mira, a pesar del consejo de sus amigos en Inglaterra, regresó a Alemania a sabiendas del peligro que corría su vida. No le importó. Y en 1937 publicó su libro, El costo del discipulado, el precio de la gracia. Hermano, por favor, consíguete ese libro. Es un librazo. El costo del discipulado o el precio de la gracia. Está en PDF, lo puedes conseguir, hay varios formatos ya, varias pastas, porque varias editoriales lo han hecho. Está pasado Dietrich Bonhoeffer en ese libro todo lo que dice. Porque en realidad, tristemente, como otros escritores han dicho, se presenta un cristianismo sin cruz, sin dolor, sin sacrificio, y él decía, ¿sabes qué? El discipulado tiene un costo. Y de eso habla mucho en el libro. El seminario fue cerrado por el Reich, pero Bonhoeffer siguió. Se fue un año a Estados Unidos, pero regresó porque se le hacía feo dejar a sus hermanos con esa lucha. Dice, no puedo estar yo acá tranquilo cuando allá en Alemania están enfrentando a Hitler, a toda la Gestapo. La Gestapo le prohibió predicar y escribir cosa alguna a Bonhoeffer. Él le dijo a un amigo que había decidido, ha pasado, unirse a una conspiración para asesinar a Hitler. ¿Por qué? Dice, hermano, pero eso estaba mal en Bonhoeffer. Bueno, habría que evaluar qué calificación le dio Dios, ¿no? La verdad, hermano. Dice, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a hacer un bien por los judíos. No, de afuera. ¿Cómo acaba con algo así? Simple y sencillamente no había otra forma. En su forma de pensar, que dice, ¿sabes qué? La única es que podamos acabar con él y se le puede asesinar. Y se unió a una conspiración. Por lógica no lo logró. Encarcelado en 1943 en la prisión predicaba, en la cárcel siguió escribiendo. El Tercer Reich tomó medidas para eliminar a sus enemigos. Uno de ellos era él, o el principal de ellos era él, Bonhoeffer. Hermano, el 9 de abril del 45
Tras 2 años y 4 días de cárcel fue ahorcado. Su médico lo vio de rodillas preparándose para la muerte. Héroes de fe. Héroes que podrían estar en Hebreos capítulo 11. Hombres como este que estuvieron dispuestos a dar luchado por el Señor. Que no le tuvieron miedo a la muerte. Y que estuvieron dispuestos a hacer cosas extremas en obediencia al Señor. Pasado. ¿Qué sucedió durante la segunda mitad del siglo XX? Hermano, el proceso de secularización continuó en toda Europa. Si entiendes el proceso de secularización, todo se vuelve secular, seculum, de este mundo. En regiones tradicionalmente protestantes, Escandinavia, Alemania, Occidental y Gran Bretaña, la asistencia a la iglesia había decaído. ¿Por qué? Porque se empezó a secularizar, a irse a un ambiente más de mundo. Se puede usar la palabra. La iglesia empezó a componer más con conceptos de mundanalidad. Se deja de asistir a la iglesia, se pierde la costumbre de congregarse. Por lógica, como había mucha persecución y presión, empezaron a hacerse a un lado del cristianismo. Habían decaído a tal punto de que solamente una fracción de la población, menos del 10%, participaba de la vida religiosa y eclesiástica. A los líderes les preocupaba la relación entre la fe cristiana y la visión moderna de cómo vivir en este mundo. Y hablaban mucho sobre ello. ¿Qué es lo que es cierto con las iglesias de Europa? Aunque en las últimas décadas se ha visto un secularismo creciente. Mira, ¿qué pasó, hermano? No quiere decir que la iglesia hayan perdido totalmente su vitalidad. Al contrario. A pesar de que su número ha disminuido, continúan siendo un fermento, como la levadura dentro de la masa de la sociedad, como la levadura que fermenta. Sí, son pocos, pero están tratando de fermentar. Se han unido a varios movimientos en favor de la humanidad. Están haciendo muchas cosas, esa parte de esas iglesias de Europa, hermano. Y tenemos que orar por ellos. Hoy en día, muchos de esos lugares donde el cristianismo fue muy fuerte, hoy necesitan ser reevangelizados. Y se están yendo y mandando misioneros hacia esa zona. Yo sé que algunos dirán, me gustaría irme de misionero a París, ¿no? Y estarme tomando puros selfies allá en la Torre Eiffel. O irme de misionero, ¿no? A Barcelona, España, ¿no? O irme de misionero, ¿no? A Inglaterra y estar por allá, ¿verdad? En London. Y bueno, sí, y podemos pensar en muchos de esos lugares hermosos, es verdad. Pero si vas a ir de misionero a predicar la palabra, no es que vayas a pasear, estarte tomando selfie ahí conociendo lugares históricos, o ahí viendo jugar Liverpool, al Barcelona, o al Paris Saint-Germain, donde juega Messi y donde juegan esos jugadorazos. No, espérate, no, mi hermano. Todo eso, porque yo sé que alguien dice, bueno, ser misionero, ¿qué implica? Mira, vamos al 55, el protestantismo, hermano. ¿Qué es lo que declaró Richard Niebuhr en su libro El Reino de Dios en América, con lo que condenaba a las iglesias después de la Gran Depresión en los Estados Unidos? Oh, hermano, dijo él, un Dios, y lo puso con D minúscula porque ese no es el verdadero Dios. Un Dios sin ira, ese no es el Dios verdadero, por eso está con D minúscula. Trae a gente sin pecado. A un reino sin juicio, gracias a la obra de un Cristo sin cruz. Eso es lo que hoy en día está pasando en muchas iglesias y es preocupante. Ya no se predica a Cristo crucificado, ya no se habla del infierno, ya no se habla del juicio de Dios, ya no se habla de un Dios de ira. O sea, y tengo que hablar de un Dios de misericordia, de amor, de perdón, de gracia, pero tengo que enseñar que nuestro Dios es fuego consumidor. Igual. A pesar de lo que los Estados Unidos estaban indecisos si entrar o no a la guerra, que fue lo que los metió a la guerra, hermano. En realidad algunos se oponían a la guerra porque eran cristianos y estaban en contra de la militarización. Otros, los fascistas, por miedo al comunismo, hermano, que es que en realidad no querían que entrar. Hermano, los aislacionistas que se mantuvieran indiferentes, no, ni participe, tampoco te tengas, nada más mantente aislado del asunto. Pero en realidad había muchos motivos. Los de idea de superioridad racial estaban en favor de Hitler. Sí, es que hay que acabar con los judíos. Eran también los enemigos de los judíos, enemigos en contra del sionismo. Pero las circunstancias lo hicieron entrar, hermanos, a la fuerza. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, así los japoneses decidieron que Estados Unidos entrara a esa guerra. Hermano, vamos a usar para los cucaron, los provocaron y entonces despertaron al monstruo dormido, que en ese entonces usó todo su armamento para ir, hermanos. Y bueno, tú sabes la masacre de aquella bomba en Hiroshima, para vengarse de lo que le habían hecho allá, ¿verdad?, en Pearl Harbor, en Hawái, por esa zona.
¿Qué sucedió con las iglesias norteamericanas durante la década del 50 y 60 y qué importante asociación se incorporó? Ahí aparecen, las iglesias de los suburbios creció, las de las ciudades disminuyó. Fue una década de oro para la arquitectura eclesiástica. Contaban con abundantes recursos económicos y construyeron bellos templos. Y qué bueno, ¿no? Hermanos, en 1950 se formó oficialmente la Asociación del Evangelista Billy Graham, que un servidor tuvo la oportunidad de conocerlo en carne propia. Andaba medio perdido, mi mamá quería que yo me entregara al Señor y fui a aquella campaña evangelística con Billy Graham en el estadio 27 de febrero acá en Villahermosa, Tabasco. La verdad es que estaba pasado Billy Graham, un hombre que Dios usó. A lo mejor algunos de ustedes pudieron oír un mensaje de él o estuvieron en alguna campaña. Yo tuve ese privilegio y no me crean tan viejo, es que ya vino cuando... No, pero sí fue una etapa de joven todavía para allá, cuando esa campaña. Siguiendo el patrón de los avivamientos norteamericanos, fue de bendición en el mundo, hermano, todo eso, porque empezaron el trabajo de esas campañas evangelísticas, hermano, a reavivar la vida de la iglesia, ¿verdad? En toda América Latina y de Estados Unidos. Billy Graham, olvídate, predicó casi en todo el mundo. Ahora que murió la reina de Inglaterra, ¿verdad? Veíamos que Billy Graham tuvo contacto con ella, le compartió en alguna ocasión el evangelio, o compartieron pláticas, ¿verdad? Aparte que se vio con muchos otros personajes. Por ahí lo han tratado de acusar, que si tuvo pláticas con el Papa, que si quería entrarle al ecumenismo, y no es nada de eso, en realidad es verdad, ¿no? Son las famosas cortinas de humo que algunos han tratado de levantar, no para bien, sino para mal. ¿Cuál fue la otra característica del despertar religioso de la posguerra, hermano? Fue que la fe cristiana se veía como un medio para alcanzar la paz y la felicidad en medio de un mundo en guerra, hermano. Es lo bueno. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad, Él es el que produce la paz. Nunca va a poder un verdadero tratado de paz si el que trae la paz verdaderamente, Cristo, no está en medio de ese tratado. Y eso es lo que pasa con las naciones. Por eso no puede haber un arreglo de paz verdaderamente. En las ciudades, las iglesias de santidad, que eran más de línea, empezaron con el metodismo, acuérdate, llenaron el vacío de otras denominaciones habían dejado. Y es ahí donde va a surgir el pentecostalismo, que empezó a agarrar más y más fuerza, hermano. ¿Cómo llegó a la iglesia la batalla de la liberación femenina? Bueno, hermanos, durante un siglo las mujeres habían reclamado sus derechos. En 1920 ya podían votar las mujeres, ¿sí? Y ya hoy en día ya las mujeres nos llegan casi a que nos quieren votar a nosotros. Bueno, es broma. Pero oye, hermano, la verdad, imagínate, entonces era... hoy en día circula en las redes, tú lo has visto, ¿no? De ese personaje transgénero que es senador y que está haciendo cambios para ajustar, para que ya no nos permitan a nosotros, los ministros, predicar la Biblia e ir en contra de la ideología de género y el lenguaje inclusivo y todas esas loqueras y caballadas y desviaciones que el gobierno está queriendo permitir, hermanos, terriblemente. Así que oremos mucho por esto. Pero bueno, se da en 1920, ya podían votar. Hermano, las mujeres querían o pedían el derecho de responder al llamado al ministerio en las iglesias, de ser ordenadas, y las críticas de las tradiciones teológicas que reflejaban los intereses de los hombres, pero no de las mujeres, hermano. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, para los 80 casi todas las denominaciones, digo casi porque vieron muchas que no, importantes, empezaron a ordenar mujeres al ministerio. O sea, el famoso término pastoras. Es un tema fuerte, polémico, que bíblicamente no tiene base. Lo digo con todo respeto, independientemente de que alguno de ustedes pudiera tener pastora. Respeten, sean cuidadosos, pero siempre déjense guiar por Dios y por su palabra. Este es un tema muy fuerte, muy polémico, porque la Biblia no enseña nada de ello, ¿sí? El obispo debe ser marido de una sola mujer. En ningún momento Pablo estaba pensando en un lenguaje genérico, decir, no, la obispa o la pastora debe ser esposa de un solo marido. No. O sea, y es que si no puede gobernar el esposo, el hombre, su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Bueno, si una mujer puede gobernar su casa porque es una mujer que está empoderada, entonces va a poder gobernar la iglesia, hermano. Se rompe toda la estructura, un principio de creación. Es solo con respeto que lo digo, espero no ofender a nadie que crea que las mujeres sí pueden ser pastor, ¿verdad? Bueno, lo digo con todo el cuidado y el cariño, pero lo tengo que decir porque es mi convicción, la Biblia, respetando si tú crees que sí puede ser, o lo que en ese entonces se empezó a hacer, que sí se podían ordenar mujeres como pastoras. Hay muchas denominaciones que no están de acuerdo con esto, hay algunas que sí, acá en nuestro país.
¿Cómo fue que tomó nueva forma el movimiento carismático que nació en la calle Azusa? Hermano, primero tuvo impacto entre las clases bajas y las iglesias de santidad. Después, a fines de los 50, floreció en los suburbios acaudalados en todas las principales denominaciones, incluso la católica. Y empezó el famoso movimiento carismático o el carismatismo. Lo vas a ver ahora, hermanos, en neumatología. Vamos a entrar ya en este trimestre que viene en neumatología. Se habla de la primera ola, de la segunda ola y de la tercera ola, ¿sí? Olas de movimientos y avivamientos, olas de carismatismo. Esto es distinto al pentecostalismo tradicional, ¿sí? Se conoce como neopentecostalismo y hoy hay un neo, o sea, nuevo pentecostalismo en estilos rarísimos, cosas extrañas, risa loca, postración, aullidos de dolores de parto, sonidos de animales, bueno, con todo respeto, cada cosa que hay, hermano. Y bueno, y le dicen que es algo nuevo que está trayendo el Espíritu Santo. Bueno, empezó desde ese entonces todo el asunto y empezaron los movimientos carismáticos. Hasta dentro de la Iglesia Católica hay hoy día movimientos carismáticos y nos está ayudando a leer la Biblia más, pero por lógica, en lenguas hasta adoran a la Virgen María, imagínate, en lengua. No es broma, esto es real. Imagínate si eso será de Dios. Con respeto. Surgió el carismatismo que unía a los cristianos de distintas denominaciones y empezaron muchas, no, es que no, pertenecemos a una iglesia, pero vamos a ir nada más a cantar, a alabar, porque nos gusta mucho la alabanza. Y el punto del carismatismo tenía que ver mucho con emotividad, con música nueva y la música, ¿verdad?, que empezó a hacer revolución en el cristianismo. Durante las décadas de los 70 y 80, que es lo que estaba resultando, según los críticos, la iglesia electrónica, oye, hermano, en los 70 y 80 empezaron a usar la radio y televisión a pasos agigantados, así se habló de la iglesia electrónica. Sí, hoy en día está pasando, en el tiempo de pandemia, muchos cristianos se quedaron siendo cristianos electrónicos, sí, cristianos que ven prédicas detrás de la pantalla, del celular, de la televisión, y ya dejaron de congregarse, se les hizo más fácil así, hermano. Pero Dios no está de acuerdo. Suplió una necesidad, eso sí, gracias a Dios por las redes sociales que ayudaron. Pero hermano, tenemos que volver a las iglesias. Mire, en ese entonces empezó a pasar eso. Predicadores que por la televisión formaban grandes corporaciones para recaudar fondos y dirigir su ministerio. Hay hermanos que donan más dinero a veces a ministerios así que a su propia iglesia. Increíble, hermano. Bueno, y no estoy diciendo no apoyar ministerios evangelísticos de ese tipo, pero hay que ser muy sabios y cuidadosos, ¿verdad?, en ese sentido. Y hermano, la Disneylandia de cristiana de Baker, en verdad pasó en ese tiempo. Y bueno, muchos hicieron programas de hoy en día. Lo más fuerte por acá en América Latina, usted lo sabe, es el famoso Enlace y la famosa maratónica que hacen, ¿verdad?, para recaudar fondos, en donde literalmente, puedo decirlo, venden los milagros. Es triste, se impacta. Tanta soledad te ofrenda, ahí vamos a estar orando y se hacen, bueno, no sé si se sigan haciendo, yo hace un tiempo dejé de verlo, pero juegan a veces con las necesidades de la gente. Cristo nunca iba a hacer algo así, lo digo con todo el respeto. Desde lo último de la tierra terminamos. ¿Cuáles son las tres características de una iglesia verdaderamente nacional y madura? Estas, hermanos. Primero, tiene su propio gobierno, dedicarse a la propagación del evangelio y tener su propio sostén. Es cuando ya una iglesia es verdaderamente madura, autóctona. Ella se sostiene por sí misma, ¿verdad? Tiene su propio liderazgo, tiene su propio gobierno, se dedica a la propagación del evangelio. ¿Qué es lo que se proponen algunos teólogos católicos con la llamada teología de liberación? Una teología que crea todo el sistema de doctrina cristiana desde la perspectiva de los pobres y los oprimidos, a quienes Dios ofrece libertad, evangelio social, pelear por los derechos de los pobres. ¿Te acuerdas del general Marco acá en Chiapas? Y esa media revolución que armó. Bueno, hermano, de eso se trata la liberación, o la teología de la liberación. Es ofrecer, ¿verdad?, sí el evangelio, pero mayormente algo social, rescatar al pobre. Cuidado, porque a veces en movimientos políticos se apoyan en conceptos de teología de liberación. Pensamos, oye, pero parece bueno. Parece. Mucho cuidado, iglesia. Seamos sabios, pidamos a Dios más discernimiento. El comandante Marcos en Chiapas es un ejemplo de esa teología. Y vete a Centroamérica, que hay un montón de esos casos así. Sí, que lo hacen en nombre de Dios y lo hacen según para Dios. ¿Qué es lo que resulta claro? Y por lo que se dice que la misión hasta lo último de la tierra se volverá misión desde lo último de la tierra, esto. Como el norte se iba descristianizando y las iglesias del sur iban creciendo, al suceder eso era fácil suponer que en el siglo XXI se caracterizaría
por una vasta empresa misionera de las iglesias del sur hacia el norte, de lo último de la tierra hacia el principio donde empezó la tierra o donde empezó el cristianismo. ¿Sí entiendes? Hermano, hoy en día tú y yo tenemos esa labor, devolverle a los que un día nos trajeron el Evangelio. Hay que llevarlo allá. Ya lo viste en historia, aquellos lugares donde estaba lleno del cristianismo, donde estaban los 5 patriarcados, las iglesias más fuertes. Hermano, en uno está el judaísmo y en los demás, la mayoría de ellos son normalmente, hermanos, lugares donde está el mahometanismo, o sea, en algunos otros el budismo, y en Roma el catolicismo, que no se parece nada al evangelio puro que predica Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos, que sea de bendición esta materia para su vida. A mí me fascina, es una de las que más me apasiona, pero bueno, tenemos que seguir. Terminamos, dejamos ahí a Justo L. González ese libro, por eso que yo sé que abarcó mucho tiempo. Nuestras lecturas en este trimestre serán un poco más suaves, eso da aliento para que el que va trazadizo se reponga. Así que ánimo, hermano, vale la pena el esfuerzo para seguir aprendiendo. Un abrazo a todos, les amamos en el Señor y nos vemos en el próximo trimestre.